Carvajal, del grado 9.2. El primer tema es el desplazamiento forzado en Colombia. Como sabemos, la historia de Colombia está caracterizada por diferentes despojos de tierras a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, etc. Existen varios factores que han propiciado el desplazamiento interno en Colombia. En los años 1946 a 1958, un periodo conocido como la violencia, se despojó más de 2 millones de personas de sus tierras, aproximadamente, quienes debieron cederlas a causa de un nuevo modelo agroindustrial. En la poca violencia que uno de los principales causantes del desplazamiento masivo fueron los grupos legales a ilegales que que integraban a los partidos conservadores y liberales de esa época. El desplazamiento forzado en Colombia. La historia colombiana y el conflicto armado ha obligado a miles de personas a desplazarse a las grandes ciudades de Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etc. Son grandes receptores desplazados, así como las capitales departamentales. La población desplazada afecta en muchos casos las cifras de ciudades, aumentando los niveles de desempleo, pobreza y de localidades marginales. Hace poco tiempo, bueno, ese es el primer tema. El segundo tema es el narcotráfico y las guerrillas. Hace poco, el gobierno y la FARC, las Fuerzas Armadas de Colombia, comenzaron una nueva ronda de conversaciones, esta vez para hablar sobre el narcotráfico, un tema que ha marcado el conflicto armado colombiano y hace parte de las explicaciones del estado de guerra permanente. Alrededor de la relación del narcotráfico con las Fuerzas Armadas de Colombia se ha construido una retrótica cargada de simplificaciones y calificativos, que no solo le quitó el carácter político a la confrontación, sino que vendió la salida armada como la única forma posible para acabar con las guerrillas que había que acabar con el narcotráfico. Y para acabar con el narcotráfico había que debilitar la insurgencia. La participación de las FARC en el narcotráfico se conecta en los eslabones de la cadena menos rentables, es decir, en la producción la mayoría de sus recursos derivan del cobro por seguridad de cultivos ilícitos, el impuesto de laboratorios por seguridad el impuesto de laboratorios, el denominado impuesto de gramaje, el uso de pistas clandestinas, así como el gravamen que imponen a los persecutorios químicos. Por el momento es claro que el narcotráfico es gran importancia para algunos frentes de la FARC, de modo que se han dado alianzas con organizaciones criminales, se ha desdibujado el discurso político y se ha abierto dudas sobre la cohesión del grupo. Más quizá que ningún otro factor, el narcotráfico complica la relación entre el proceso en La Habana y lo que ocurre en el terreno, la posibilidad de que algunas facciones sigan activas. Para algunos, un costo colateral del proceso y para otros es un lastre para la seguridad del país. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.